Podemos ha cerrado con el Partido Socialista un acuerdo para apoyar el decreto del escudo social, que como saben incluye medidas sociales que nosotras mismas negociamos en el Gobierno. Para ello hemos acordado con el PSOE que se va a prorrogar hasta el año 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios de las familias vulnerables. Lamentablemente el Gobierno no se ha comprometido a retirar ese recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio a los 52 años y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto, que era nuestra voluntad. Hay un famoso adagio que recuerda que cuando hay una persona que dice que hace sol y otra que dice que está lloviendo, la labor del periodismo no es publicar las dos versiones, sino abrir la maldita ventana. Hace unos cuantos años, la periodista Olga Rodríguez nos proponía imaginar un titular que demuestra la corrupción que supone lo que podríamos llamar el periodismo de versiones, muy especialmente en situaciones en las cuales está en juego la vida de la gente. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. Un puñetazo en el estómago de especial vigencia en estos tiempos de genocidio en Gaza. La práctica es corrupta porque, aunque es perfectamente legítimo ejercer el periodismo con una determinada visión ideológica y con la correspondiente línea editorial, lo que no es legítimo es poner en pie de igualdad la verdad y la mentira sin decir cuál es cuál. Si los nazis están cometiendo un genocidio contra los judíos de Varsovia en la primera mitad del siglo pasado, la noticia es esa. Y también es noticia que Goebbels miente. Si está cayendo agua desde las nubes hacia el suelo, entonces está lloviendo. Y por lo tanto es corrupción periodística escribir un titular que afirme que fulanito dice que hace sol, pero menganito dice que llueve. Alguien podría argumentar que quizá no hay intencionalidad de manipular a la hora de escribir un titular como ese, sino simplemente una dejación de responsabilidades. Quizá lo que ocurre es que al autor del titular no le apetecía o no tenía tiempo de levantarse de la silla y abrir la ventana. Podríamos llegar a pensar. Y sí, quizá en algunos casos haya intencionalidad y en otros no. Lo que pasa es que el periodismo es algo demasiado importante en la democracia e intoxicar a la opinión pública es algo lo suficientemente grave como para que esté perfectamente justificado hablar de corrupción, sea esta voluntaria o fruto de la falta de diligencia profesional. Si está cayendo agua desde las nubes hacia el suelo, está lloviendo. Y si el gobierno publica una norma que reduce la cuantía de una prestación social respecto de la cuantía que tendría dicha prestación en caso de que no se apruebe la norma, estamos ante un recorte. Y esto no es una opinión ni una crítica política, esto es un hecho. Si esa reducción se produce, no es que fulanito diga que hay un recorte, es que hay un recorte. Y el que diga lo contrario, miente. Este es el caso del Real Decreto Ley 7/2023, que ayer fue rechazado por el Congreso. El subsidio especial para personas mayores de 52 años, en ese subsidio, la cuantía del mismo se congelaba en los actuales 480 euros al mes y se reducía la cotización a la Seguridad Social que el Estado aportaría por esas personas de cara a su jubilación en ausencia de modificación normativa. Es decir, el decreto establecía que las personas desempleadas mayores de 52 años que accedan al subsidio de desempleo a partir del 1 de junio iban a tener una pensión menor que la que tendrían de no aprobarse el Real Decreto 7/2023. Lo que en el vocabulario político y económico habitual se llama un recorte en dichas pensiones. Y por eso Podemos votó que no. ¿El decreto contenía otras medidas positivas? Sí, y de hecho, el gobierno puede hacer otro decreto sin ese recorte y sacarlo adelante cuando quiera. De hecho, el gran problema no ha sido tanto el recorte como la mentira. El despliegue mediático de mentiras para sostener el decreto de Yolanda Díaz ha sido tal que hasta El País tuvo ayer que reconocer la verdad. Podemos tenía razón y el decreto contenía un recorte muy serio contra los parados mayores de 52 años. Hoy en La Base te explicamos todos los detalles de lo ocurrido. Hacemos un poquito de periodismo. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino Génova.
Hoy en La Base te contamos todos los detalles de la votación de ayer. Hoy no contamos con Sara Serrano, que vuelve a ser víctima de una venganza atroz de Moctezuma. La sustituye Dina Busselham. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué nos tienes preparado? Así es, desde aquí le mandamos un abrazo a Sara. Pues hoy básicamente en la base de datos lo que vamos a analizar es en profundidad en qué consiste ese subsidio al desempleo a mayores de 52 años. Nuestro fiscal anticorrupción, Manu Levín, ¿qué has encontrado hoy por la prensa? Bueno, vamos a ver cómo algunas figuras importantes en los medios de comunicación pues se han pasado muchos días negando que hubiera un recorte. Ha habido otros que después lo han defendido con una serie de argumentos que vamos a repasar, y vamos a ver también varios elementos de una estrategia de presión mediática que hemos visto en estos últimos días hacia Podemos. Y hoy Inafino Génova, al mando del Tupolev de Canal Red, nos lleva otra vez a Buenos Aires, ¿verdad? Otra vez a Buenos Aires, hace tiempo que no visitamos Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar sobre la canciller Diana Mondino, que ayer acusó a unos grupos socialistas del drama que está viviendo Ecuador, y ahora, vamos a ver sus esfuerzos por minar las relaciones con China. Hoy vamos a contar con una de las protagonistas de ayer en el Congreso que se reunía en el edificio del Senado, Lilith Bestringe, diputada de Podemos y secretaria de organización de Podemos. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Vamos a ello. Bueno, si os parece bien, vamos a empezar contextualizando lo que ocurrió ayer en el Senado, donde se votaban, recordemos, 3 decretos, entre ellos el Real Decreto Ley 7/2023, que incluía precisamente ese recorte en el subsidio a mayores de 52 años. Una medida anunciada veladamente en el mes de diciembre que tuvo como fervientes defensores al Ministerio de Economía, liderado en aquel momento por Nadia Calviño, pero también al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Por su parte, no fueron pocos los que mostraron desde el inicio su rechazo a esta medida. Es el caso de los sindicatos mayoritarios que, como vemos, también se pronunciaron al respecto. Veamos lo que dijo concretamente Comisiones Obreras, y leo. A la valoración ya realizada hay que añadirle nuestra disconformidad con la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años. A estas voces discordantes también se han sumado plataformas como la Coordinadora Estatal por la Defensa de un Sistema Público de Pensiones, la COESPE. Pero a ver, que se aclaren todos nuestros espectadores. ¿La medida, por lo tanto, incluye un recorte o no lo incluye? Vamos por pasos, que aquí vamos a analizarlo todo al detalle. ¿Sabéis, por cierto, en qué consiste ese subsidio para mayores de 52 años que preocupa sobre todo no solamente a los parados que lo sufren, sino también a los pensionistas? Pues vamos a explicarlo. Se trata de una ayuda creada en 2019 que modificaba una ya existente que marcaba el umbral de edad en 55 años y que está destinada, entre otras cosas, a aquellas personas que hayan agotado el paro o no tengan derecho a él, con una serie de criterios basados en la renta, por un lado, y en el número de años cotizados. Por tanto, es un subsidio pensado para personas muy vulnerables. Quedémonos con ese dato. Y si hablamos de cuantías, desde 2019 hasta 2023 se percibe el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, el IPREM. Así es, Manu, que en 2023 correspondía a unos 480 euros mensuales. Por su parte, la base de cotización para la jubilación ha sido la equivalente al 125% de la base mínima del régimen general de la Seguridad Social. Es decir, que se tributaba más de lo que se ingresaba para que luego beneficie posteriormente a las pensiones de jubilación. Hasta aquí creo que está todo claro, ¿no? Bien. Pues la propuesta de Calviño y también de Díaz, que ayer no consiguió salir adelante y que iba a empezar a llevarse a cabo a partir del mes de junio de este año, suponía reducir progresivamente la cotización de la ayuda de manera que baje desde el 125% en 2023 hasta el 100% en 2028. Reducir progresivamente, bajar la cotización, suena un poco a recorte, ¿no? Efectivamente, Ina, esto significa que las personas que la iban a cobrar a partir de junio dispondrían de una cotización menor los siguientes años, lo que repercutiría directamente en la pensión de jubilación, así de sencillo. Y es que además, según una memoria económica elaborada por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a propósito de esta medida, el ahorro estimado se cuantifica en 93,6 millones de euros anuales. Solo el primer año, porque si veis en el cuadro que acabamos de poner, al tiempo que se reduce el porcentaje a aplicar a la base de cotización, aumenta el ahorro para el Estado, pasando de los 93 millones que decías, Pablo, a los 468 millones de euros en 2028.
A esto desde Sumar lo han llamado sobrecotización, mientras que Podemos, que es quien ha paralizado este recorte, decían esto ayer. Escuchen. Vale, son varias cuestiones. Querría empezar por hacer una aclaración importante porque desde Sumar y desde el Gobierno de coalición no entendemos que se esté hablando de ningún tipo de recorte en esta cuestión, sino que se está hablando de la explicación importante sobre la necesidad de acabar con el ciclo en el que se producía una sobrecotización del subsidio de desempleo. Como sabéis, el Gobierno decidió incluir en ese Real Decreto un recorte en las cotizaciones de las personas que cobran este subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que implica un recorte en las pensiones que van a cobrar esas personas. Esto nos parece muy sorprendente porque esta es una medida que aprobó el Partido Popular en un Real Decreto Ley que algunas recordaréis, el 20/2012, uno de los reales decretos de recortes que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, y se trata de un subsidio, además, que quiero hoy que todas y todos pensemos quiénes son las personas que cobran este subsidio, que tiene una cantidad muy bajita, como bien sabéis, y que se cobra por parte de personas que tienen muy difícil volver al mercado de trabajo, no porque no quieran, sino porque no pueden en la mayoría de las ocasiones. Así que, según Marta Lois, no es un recorte, sino que se trata de una necesidad de cerrar un ciclo de sobrecotización de personas cercanas a la jubilación. Vivan los eufemismos o, como decían antaño, vivan las caenas. Bueno, luego lo comentaré más en detalle, pero es llamativo que haya tenido que ser el diario El País, del Grupo Prisa, entre otros también, el que en un artículo de análisis haya dicho ayer mismo, si no me equivoco, que un recorte es un recorte, ¿no? Dice bastantes cosas esta circunstancia de lo que está ocurriendo dentro y fuera del Gobierno, creo yo. Bueno, y como os decía al principio, una de las plataformas que más ha criticado este recorte ha sido la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que ha emitido un contundente comunicado bajo el título «La reforma del subsidio de desempleo y para mayores de 52 años perjudicará notablemente a las pensiones futuras». Bueno, cuéntanos un poquito más lo que dice ese comunicado, a ver si así ya algunos se dan por enterados de que lo que hay detrás de la reforma del subsidio es lo que es. No, si enterados están, otra cosa es que nos hayan estado intentando vender gato por liebre. Todo ello a costa de nuestras pensiones futuras. Y, por cierto, otro dato. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tuvo que llamar ella misma al portavoz del Partido Popular, Borja Semper, para intentar convencerles de las bondades del decreto que incluya este famoso recorte para nuestros pensionistas. Bueno, además de primero negar el recorte, después defenderlo con lo de la sobrecotización, pues también se intentó negociarlo con el PP. Curioso todo. Y volviendo ahora sí a la plataforma de pensionistas, quiero que veamos lo que han dicho en su comunicado y paso a leerlo textualmente. La nueva regulación del subsidio de desempleo y para mayores de 52 años trae consigo una desagradable sorpresa en su articulado que no se dio a conocer cuando se presentó por parte de la ministra del Trabajo. Así, su disminución en cotizaciones sociales de la base mínima de cotización al 100% hará que éstas pasen de los 1.575 euros actuales a los 1.260 euros durante todo el periodo. Por entendernos, la Administración, finalizado el primer año, empezará a ahorrar. Sin embargo, el peor efecto para la clase trabajadora, sigan diciendo desde la coordinadora, es el que tendrá sobre las pensiones futuras. Según los casos, la pérdida en la pensión se extenderá entre una horquilla del 2 y el 3%. Esto supondría, para una pensión de 1.200 euros, entre 24 y 36 euros al mes a cobrar durante una media de 18 años. Es decir, entre 6.048 y 9.072 euros. Bueno, menos mal que no ha salido adelante entonces, ¿no? No, pero encima así de indignados se mostraban ayer desde Sumar, vean. Han votado que no, en definitiva, a una mejora sustancial de la protección del subsidio por desempleo en nuestro país. La política son hechos, no son palabras. Y cuando alguien vota con la extrema derecha en contra de las mejoras sociales de la gente que más lo necesita, no es la prestación pública contributiva por desempleo. Es el subsidio por desempleo de la gente que menos tiene. Si la política son hechos, todavía están a tiempo de dejar de mentir y de sentarse a rectificar. Como bien dice de nuevo la plataforma de pensionistas, con la medida estaríamos cambiando un escaso incremento del subsidio hoy
por una reducción de nuestra pensión futura que pueda alargarse muchos años. Un mal negocio para los pensionistas futuros. Y ya termino trayendo un último dato que nos sirve también para contextualizar todo este asunto. Y es que el 60% de los perceptores de subsidio de desempleo son mayores de 52 años. El 60%. Todo ello según nos indica, como podéis ver, el último informe del SEPE del pasado mes de noviembre. Estamos hablando, por tanto, de 440.000 personas sobre un total de algo más de 730.000 personas. Bueno, pues hasta aquí han sido los datos y también los hechos, ahora que cada cual saque sus conclusiones. Y mientras en el Ministerio de Trabajo reflexionan para rectificar o no esta medida, les invito a que vuelvan a ver la película de Pan y Rosas de Ken Loach, no desde la mirada de las migraciones, sino la de la defensa de los derechos de nuestros pensionistas. Creo que le vendrá bien no olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias, Dina. A veces sabe que puede ser impotente frente al crimen, pero lo que no puede es alabar el crimen. Si tú tienes que ceder, he tenido que ceder, pero no hagas de eso una estrategia política. No te sientas orgulloso. Y además, tú puedes ceder transitoriamente y cuando pase un tiempo, vuelves otra vez a las andadas. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Calviño cuela un recorte a la cotización del subsidio para mayores de 52 años para desincentivar las prejubilaciones. El Ministerio de Economía logró introducir esta medida en el decreto de Yolanda Díaz para contener el incremento del gasto en pensiones. Este fue un titular del Mundo ya el 20 de diciembre, hace casi un mes. Resumen de lo que ha pasado aquí. Calviño te mete un recorte en un decreto en uno de sus últimos servicios a la clase trabajadora. Incluso envía un documento a Europa especificando cuánto se ahorrará el Estado como resultado de ese recorte, 93,6 millones de euros el primer año. Y, en fin, a partir de ahí, el ala minoritaria del gobierno podría haber salido y haber dicho: esto no nos gusta, pero hemos tenido que ceder en este punto porque esto es una coalición y estamos en minoría, pero pensamos que aún así hay que apoyar el decreto porque a cambio hemos conseguido esto, esto y esto. Ese habría sido un planteamiento honesto y la discusión ahí habría sido otra, ¿no? Podría haber habido quien dijera: bueno, si te han metido ese recorte es porque tú mismo has demonizado durante 2 años tus propios mecanismos de presión pública, tachándolos de ruido, y ahora, claro, el PSOE va a hacer contigo lo que quiera. Pero en cualquier caso, insisto, esa habría sido otra discusión sobre la base de un planteamiento más honesto, pedagogía sobre la correlación de fuerzas. Pero no, el ala minoritaria del gobierno eligió otro camino. Primero, negar que existiera ningún recorte, decir que eso era mentira, y después, en un segundo momento, salir a defender ese recorte impuesto por Calviño, diciendo que había una situación de sobrecotización, ¿no? Lo que hemos escuchado, que los parados de más de 52 años estaban sobrecotizando y que el recorte tenía sentido porque se compensaba con la subida acumulada del salario mínimo. Esta ha sido más o menos la evolución de la comunicación gubernamental de este decreto, que ha decaído por incluir un recorte, entre otra serie de cosas. Y el caso es que los periodistas y medios de comunicación alineados con el gobierno y con Sumar pues salieron a intentar defender el argumentario. Entre todos ellos, quizá el que más lejos ha ido en todo esto ha sido el camarada Antonio Maestre. Tras defender durante días, y seguir haciéndolo todavía a día de hoy, que el recorte era mentira, incluso cuando ya los propios portavoces de Sumar no lo negaban, sino que lo defendían con eso de la sobrecotización, Maestre, fue ayer a la tertulia de Ferreras a ejercer presión mediática. Dale, Xavi. Hay 730.000 parados que, si se aprueba el Real Decreto de la reforma del subsidio de desempleo, pasan de cobrar 480 euros a 570 euros. Mañana, si se aprueba. Si Podemos vota en contra, esas 730.000 personas que pasarían de cobrar 480 a 570 siguen cobrando 480 euros. Hay 730.000 parados que, si se aprueba el Real Decreto, pasarán de cobrar 480 euros a 570 euros mañana, si esto se aprueba. Bueno, esto es sencillamente falso y las mentiras son al menos 3. Primera, si se aprueba mañana cobrarán 90 euros. Más, mentira, porque el decreto entraba en vigor el 1 de junio. Segunda, hay 730.000 personas paradas que pasarían a cobrar 90 euros más al mes. También mentira, porque ese aumento solo era para los nuevos preceptores, no para quienes ya lo cobran, que seguirían cobrando lo mismo. Y tercera, pasarían de cobrar 480 euros a 570 euros. ¿Verdad? A medias. Cobrarían esos 570 euros durante 6 meses, después cobrarían 540 los siguientes 6 meses y después volverían a cobrar los mismos 480 del principio.
A cambio, un recorte en las pensiones futuras al recortar progresivamente la base de cotización. 3 en 1. Bueno, Maestre añadía que Podemos votaría en contra de ese recorte que él negaba porque Ione Belarra cobra mucho dinero y no le importan. Por lo tanto, 90 euros no es nada para ella. Claro, habría que preguntarle a Antonio Maestre cuánto cobra él, cuánto le paga Ferreras por defender un recorte social y por mentir a los parados mayores de 52 años desde la cloaca en la que trabaja. En fin, este mismo argumentario ha sido defendido por muchas otras figuras políticas y mediáticas alineadas en estos momentos con el PSOE y Sumar, pero en las últimas horas han comenzado a publicarse contenidos en los medios en el sentido contrario, contenidos que reconocen que efectivamente aquí había un recorte. Fijaos, El País, análisis. El decreto de conciliación sí supone un perjuicio para las pensiones de los parados mayores de 52 años, tal y como sostiene Podemos. ¿Por qué rechaza Podemos el decreto que eleva las cuantías del subsidio de desempleo y aumenta las de los colectivos que lo cobran? Se preguntaba El País, que respondía: el motivo es una modificación incluida a última hora en el conocido como decreto de conciliación y que sí supone un perjuicio solo para un grupo de perceptores de esta ayuda, los parados mayores de 52 años. Hasta ahora, el Estado cotiza por estos trabajadores por una cuantía equivalente al 125% de la base mínima de cotización fijada legalmente cada año. Esta cotización es la que sirve a los beneficiarios de este subsidio para generar la parte de su pensión de jubilación correspondiente a los años en los que cobran esta ayuda. Pero el Ministerio de Economía, Calviño, introdujo una modificación en la reforma de este subsidio para que esa sobrecotización que efectúa el Estado se redujera progresivamente del citado 125% al 120% en 2024, 115% en 2025, 110% en 2026 y al 105% a partir de 2027. La consecuencia de este recorte, continuaba El País, es que el beneficiario de este subsidio cotizará por una base menor y por tanto generará una pensión algo más baja que la que habría obtenido con la actual cuantía equivalente al 125% de la base mínima. Pues más claro, el agua, ¿verdad? El País también se refería en esta pieza al argumento esgrimido por el Ejecutivo para, tras negarlo en primera instancia, pasar a defender ese recorte. Dice El País: el argumento del Gobierno para efectuar este recorte es que la actual base de cotización del 125% puede suponer un desincentivo para que estos trabajadores acepten un empleo pagado con el salario mínimo o a tiempo parcial. Vamos, el mismo argumento de siempre de la derecha, que las ayudas sociales desincentivan el empleo porque la gente quiere sobrevivir con 500 euros al mes, si es que esto es posible, pues en lugar de tener un trabajo mejor pagado, ¿no? Sí, lo de la paguita y lo que dice Vox, ¿no? Que las ayudas hacen que la gente sea vaga y no quiera trabajar y tal. Bueno, el mismo argumento. Por último, El País se refiere en concreto a la negación / defensa del recorte por parte de Sumar. Dice: desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, defienden que no existe recorte porque los supuestos incrementos futuros del salario mínimo, en un entorno del 4,5% anual, según sus cálculos, harían que, aunque se redujera el porcentaje a aplicar sobre la base al 100%, dicha base mínima se mantendría en el entorno de los 1.575 millones actuales. Pero dice El País, a continuación, que incluso si el salario mínimo subiera por encima de la inflación, dicha base mínima por la que cotizarían estos beneficiarios del subsidio sería mayor en términos reales, pero matemáticamente la pensión que se generaría en este caso nunca sería mayor que la que se conseguiría si se aplicara el 125%. Además, añade El País, la ley no garantiza a futuro que las subidas del salario mínimo experimenten los incrementos que baraja Trabajo. Bueno, esta pieza muy clara del País es una de las más cristalinas y de las que con mayor claridad se expresa sobre este recorte, pero no es la única. Ya os leí antes el titular del Mundo, del 20 de diciembre. Os traigo también un tuit de Fernando Garea. Dice: Podemos tumba el decreto de Yolanda Díaz sobre el subsidio de paro, que recortaba algunos supuestos. Y vamos a escuchar a Berna González Harbour ayer en la cadena SER con Ángel Barceló. Por el lado de Podemos, bueno, pues espero que logren una negociación, porque ahí Podemos sí tiene razón en lo de los mayores de 52 años. Esto se ha analizado poco porque, claro, es solo uno de los aspectos que está en cuestión. Pero ahí Podemos tiene la razón. Se quita cierta cotización a los mayores de 52 años. Ojalá negocien, ojalá, creo que, bueno, la vicepresidenta Díaz lo ha dicho, hay margen para negociar y si Podemos finalmente vota sí, bastaría la abstención de Junts. Ese es un escenario posible. Por tanto, bueno, hay que esperar.
Todavía hay margen para negociar. La tertuliana de la SER decía esto que acabamos de escuchar antes de la votación en la que se decayó el decreto. Finalmente no se negoció nada con Podemos y en su lugar llamaron al Partido Popular para pedirle su apoyo. Cuando el PP dijo que no, entonces pasaron a la estrategia de la presión mediática, como hicieron en su momento, recordemos, con la reforma laboral, que no fue apoyada por Bildu ni Esquerra y que salió adelante gracias a un voto del diputado del Partido Popular, Casero. Así ha sido. Y sobre esto último, sobre la técnica legislativa que se ha utilizado y sobre la estrategia de negociación que ha aplicado el Gobierno, también hay cosas en las últimas horas en los medios que merece la pena escuchar. Primer elemento de esa estrategia sobre el que se está hablando, la técnica ómnibus. Esto es, mezclo en un mismo decreto avances y recortes y si te opones al recorte te digo que te opones también a todo lo demás. Meto en el mismo decreto salvar a las ballenas y bajar las pensiones y si votas en contra de bajar las pensiones, pues te digo que por tu culpa ya no se va a poder salvar a las ballenas. De nuevo, Berna González Harbour en la cadena SER. El Gobierno va a tener que sacar lecciones y cambiar de estrategia radicalmente. Posiblemente se ha equivocado al plantear este formato de decretos ómnibus, al juntar tantas cosas, porque al haber hecho este meollo, este gran núcleo de cosas que van desde lo anticrisis, como habéis explicado, o sea, desde el precio del gas, la luz, de la carne, el pollo, sí, el transporte, no sé qué, mezclarlo con la digitalización de la justicia, mezclarlo con las cuestiones de conciliación y del subsidio de paro. Este es el problema y el Gobierno va a tener que cambiar de estrategia. No puede juntar y hacer tales núcleos. Escuchamos también a Enric Juliana. Pues mira, yo creo que el Gobierno se ha equivocado. La técnica del ómnibus no es fácil de explicarla con todo detalle, pero consiste es como, sí, efectivamente, un ómnibus, un gran vehículo en el que vas amontonando cosas y vas mezclando decretos, medidas. Y entonces lo que ocurre es, aquí ponemos pues la actualización de las pensiones, aquí ponemos la actualización del ingreso mínimo vital, aquí ponemos la rebaja fiscal. Y aquí, entre una cosa y la otra, te ponemos una reforma de un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal. Y si votas en contra porque alguna de estas cosas no te gustan, cae todo. Con lo cual, hombre, tú no vas a votar en contra de la actualización de las pensiones. Es un mecanismo que ayuda al Gobierno porque plantea, es decir, oye, yo planteo aquí un abanico, una suma de cosas y si usted me vota en contra, me las tumba todas y algunas de las que usted va a tumbar son medidas que no es muy popular tumbarlas, ¿no? Se ha querido intercalar cosas de un ámbito en otro para facilitar la aprobación. ¿Qué ha pasado? Pues me vais a permitir que lo diga de manera un poco así doméstica, ¿no? Coloquial. ¿A qué no te atreves a votar en contra? Lo que definen ahí tanto la colaboradora de la SER como el director adjunto de La Vanguardia es una estrategia de trágala, la misma que ya hizo que casi decayera la reforma laboral de Yolanda Díaz. No parece, a la vista de los hechos, que la arrogancia sea la estrategia más sensata por parte de un gobierno que no tiene a priori la mayoría en el Parlamento y que por lo tanto necesita negociar con los grupos. Si funciona el Parlamento. Siguiente elemento de la estrategia de presión mediática. Si no votas el recorte, vendrán los fachas. Un ejemplo, Ana Pardo de Vera en Twitter. Igual soy uno de los más de más de 52 años sin trabajo ni perspectivas de tenerlo y no quiero que reduzcan mi cotización. Agradezco que haya un partido que me defienda. No sé cuántos somos, pero sí sé que no queremos perder derechos. Es un recorte. Esto escribió un usuario y Pardo de Vera le contestó: cuando gobiernen PP y Vox, me cuentas qué tal. Claro, se podrían decir muchas cosas sobre esto, pero basta con las palabras de Raúl Sánchez Cedillo. No hay recortes. Decir lo contrario es favorecer la vuelta del fascismo por mezquinos intereses de partidos. Así está el nivel de chantaje del centro izquierda en el régimen de guerra progre. Siguiente elemento de la estrategia de presión mediática. Votar en contra de este recorte es aliarse con la derecha, que también votó en contra de los decretos, porque vota en contra de todo lo que traiga el gobierno, básicamente. La historia no se repite, pero rima, amigos. Vuelve la famosa pinza con la derecha que el PSOE siempre usaba para acusar y atacar a Julio Anguita. Lo cierto es que este es un argumento, por llamarlo de alguna forma, que no tiene mucho recorrido. En la votación de la reforma laboral, por ejemplo, Bildu y Esquerra votaron que no
al igual que el PP o Vox, pero por motivos diametralmente opuestos, como es evidente. Y lo mismo pasa en muchas otras ocasiones. Pero en fin, si alguien pretende convencer a la gente de que hay una coincidencia entre los planteamientos de Podemos y las derechas, pues suerte en la vida, como diría aquella ministra. Bueno, el planteamiento también ha causado extrañeza en algunas figuras en los medios, porque el hecho es que fue el gobierno el que llamó al PP para intentar sacar con ellos el decreto. La propia Yolanda Díaz, según se ha publicado, telefoneó a Borja Semper del Partido Popular para pedirle sus votos. Once again se podrían decir muchas cosas sobre esto, pero basta con las palabras del periodista de esta casa, nuestro querido y admirado rotulista cántabro Javier Lezaola. Lo de telefonear al PP para que vote contigo y cuando te dice que no acusar a otros de votar con el PP, ¿cómo lo calificáis vosotros? Porque a mí se me acaban ya los calificativos. Nada que añadir. Vamos a escuchar un corte más, de la tertulia de esta misma mañana en la cadena SER, precisamente sobre esto. Hablan Javier Aroca y Cristina de la O. Dale, Xavi. Si hay que negociar, no se entiende cómo se puede negociar. A unos todo y a otros nada. Además, en unas negociaciones que toda la prensa de derecha, incluidos sus voceros, la gente que habla de las cosas de derecha, está escandalizada por las sesiones del Partido Socialista a los paleoconvergentes y, sin embargo, no ha habido chance, no ha habido oportunidad ninguna de negociar con Podemos en un decreto concreto, porque los otros sí, porque hay que reconocer, como también reconozco y se los estará agradeciendo el sector aceitero al señor Puigdemont el IVA a cero, pues también hay que reconocer que en otras cosas sí se ha negociado. Por ejemplo, en la prolongación de las fechas con relación a los desahucios. Yo voy a citar primero a Óscar Matute, que dijo que nadie se equivoca de trinchera. Yo creo que nadie se ha equivocado de trinchera. Al final, lo fundamental de los decretos ha salido para adelante y queda una parte que espero que se negocie, porque vuelvo a insistir, no entiendo por qué no se negocia esa parte. Después Unai Sordo, otro vasco, dijo, bueno, esta legislatura no puede ser un trágala. Y esto más o menos fue dicho con las mismas palabras por el señor Aitor Esteban, en donde más o menos, lo digo con mis palabras, no con la suya, ha dicho que una vez más, una y no más Santo Tomás. Es decir, de esto tiene que aprender, como se ha dicho también el Partido Socialista, que no puede seguir negociando de la manera que está negociando y tiene que aceptar que hay una parte dentro que él mira, que tiene que mirar, son ellos y sumar, y hay otra parte que es fuera. Otra parte que fuera, muy fuera, los que están en contra del gobierno de coalición, pero hay otra parte de fuera que apoya, pero a los que hay que oír, con los que hay que hablar. Yo vuelvo a una reflexión que ha hecho antes Javier y que comparto. Es decir, eres capaz de ceder a todo lo que te pide un partido como Junts y no te sientas a negociar las reivindicaciones de Podemos. Si el decreto era tan importante y tiene tantas consecuencias para la gente más vulnerable, como acaba de explicar Javier Ruiz, que yo admito que en las cuestiones técnicas económicas me pierdo, me resulta de una enorme complejidad. ¿Por qué no atiendes al riesgo de que Podemos te tirara abajo un decreto? Esto tiene una solución. Si es verdad que hay tanto daño colateral con la actitud de Podemos, pues que se sienten mañana y que se salva inmediatamente todos esos daños colaterales. Pero mañana. O sea, vuelvo a insistir, ¿por qué se negocia con tanta facilidad con la derecha, se ha dicho supremacista, y yo lo suscribo, catalana, y no se puede uno sentar con Podemos? ¿No será que el problema no es Podemos? Porque aquí todo elevamos la carga a Podemos. O sea, ¿por qué se puede negociar todo y no se puede negociar con el Ministerio de Trabajo? ¿O es que el Ministerio de Trabajo negocia mejor, por ejemplo, con la patronal y con los sindicatos, que con un partido que al final le tiene que dar sus votos? En fin, bastante sensato lo que decían Cristina de la Hoz y Javier Aroca. Ojalá en el PSOE y en Sumar recapaciten, demuestren al menos la misma disposición para negociar con la izquierda parlamentaria que la que tienen para negociar con Junts o con el PP y vuelvan a presentar el decreto eliminando, eso sí, el recorte. Gracias, Manu. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. No voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista, no voy a hacer negocios con ningún chino. Habráse visto. En fin, vamos donde dije digo Diego. Dale, Ina. Al faro moral del continente, vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova.
El primer presidente liberal libertario, el faro moral del continente, cumple un mes de gobierno, un mes en el que su equipo, gran parte de él proveniente del macrismo de toda la vida, se las arregló para presentar centenares de iniciativas, intentando colarlas por decreto sin consultar al Congreso. Devaluaron el peso, multiplicaron los precios de todo. En un mes Argentina pasó de ser un país muy barato en dólares a uno muy caro. Se inventaron mecanismos para que el ministro de Finanzas de Javier Milei, Luis Caputo, negocie por su cuenta la enorme deuda en la que había empantanado al país el ministro de Finanzas de Mauricio Macri, que casualmente también fue Luis Caputo. Y si ya les parece mucha eficacia en tan poco tiempo, esperen que no es todo. En un mes se las arreglaron para meterse en un conflicto diplomático serio con quien fuera su segundo socio comercial y una de sus fuentes de financiamiento externo más importantes, China. ¿Cuál es? Y ha sido siempre prácticamente la única línea roja de China. Hay una muy clara que determina todas tus relaciones con ese país. Puedes pasarte toda la campaña emitiendo consignas sin sentido sobre el país comunista, dicho sea de paso a través de TikTok, herramienta proveniente del país comunista por excelencia, pero las consecuencias reales llegarán solo si cruzas ese Rubicón. Pues está claro, la línea roja de China es Taiwán. Porque según China y según la aplastante mayoría de los estados del mundo, existe una sola China con capital en Pekín. Taiwán es parte de ella, una región más, un territorio más del país, de China. Sí, la política de una sola China se llama, un axioma al que siguen fieles, como dijiste, la aplastante mayoría de los países del mundo y los organismos internacionales. Argentina, además, era un socio estratégico en la cuestión de Taiwán, porque China, a su vez, defendía la soberanía argentina sobre las Malvinas. Hasta que asumió Javier Milei, nombró como canciller a Diana Mondino y se pudrió todo, como se dice en Argentina. Se pudrió todo literalmente. Estos días varios medios de comunicación informaron que Diana Mondino, la canciller de Milei, que ayer a través de su cuenta de Twitter habló de las agrupaciones socialistas narcoterroristas que desataron la violencia en Ecuador, bueno, se había reunido supuestamente con la representante de Taiwán en Argentina, Miao Jung-se. Digo supuestamente porque el encuentro no estaba programado oficialmente, no se informó de él a través de los canales oficiales, pero fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina lo confirmaron a medios de comunicación. Y eso es algo inédito para Argentina, hay que decirlo. Por primera vez en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países se ve vulnerada esa posición, ese axioma de una sola China. Y este hecho inédito para la diplomacia argentina va a tener consecuencias muy concretas. Hace unas horas la embajada china en Argentina se hizo eco de las informaciones con un comunicado de la Cancillería que vuelve a recordar que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y que esa cuestión es completamente un asunto interno del país. Pero más allá de los comunicados y publicaciones en redes, el resultado más tangible de quemar así a lo loco los puentes con el gigante asiático va a ser económico. China fue el segundo socio comercial de Argentina, como ya dije, por detrás de Brasil, país con el que también ya estropearon bastantes relaciones antes de asumir el poder. El intercambio comercial con China representaba el 14% del comercio total de Argentina. Más allá de eso, durante la presidencia de Alberto Fernández, Argentina negoció con China lo que se conoce como swap, un préstamo en yuanes por un plazo de 3 años para pagar parte de su deuda con el FMI y las importaciones desde China. Es decir, unos millones en divisas que al Banco Central argentino pues no le vendrían nada mal, dadas las circunstancias. A finales de diciembre se informó que Pekín frenó un tramo adicional equivalente a unos 6.500 millones de dólares que había acordado con Alberto Fernández en octubre a la espera de gestos de confraternidad y también buena voluntad por parte de la nueva administración argentina. Parece lógico después de todo lo que oímos saliendo de la boca del nuevo presidente. Claro, si Milei se pasó meses de campaña presidencial denostando a China por comunista y autoritaria, estas fueron sus palabras, es de suponer que habrá calculado las posibles consecuencias de esa verborrea.
y lo que todo ello podría significar para Argentina. ¿Habrá pensado acaso Milei a quién va a vender la soja y la carne bovina en caso de que China se busque otros socios? ¿Lo habrá pensado o no? La sensación es que no lo calcularon demasiado y que siguen sin hacerlo, que van improvisando a ver si le caen mejor a los Estados Unidos en una lógica colonial y de sometimiento absoluto. Pero es que ni siquiera Estados Unidos, pese a su soterrado enfrentamiento con China, reconoce oficialmente a Taiwán. Desde que en 1979 le retiraron el reconocimiento a Taipei y se lo otorgaron a Pekín, al menos sobre el papel se rigen por la política de una sola China. ¿Qué necesidad tiene Argentina de sumarse al selecto club de países que reconocen a Taiwán? Al selecto club de potencias como Haití, Paraguay, Belice, Guatemala, Nauru, Tuvalu, que tienen cero relaciones con la segunda economía del mundo por mantener lazos con Taiwán. No se entiende a cambio de qué y para qué se hace. Se ve claramente lo que se pierde y no se percibe muy bien qué es lo que se gana más allá de likes en las redes sociales, que sabemos que al nuevo presidente argentino esto le importa mucho. Además de las exportaciones de soja y carne y de los millones de yuanes para pagar la deuda con el FMI y tapar agujeros, China tenía importantes inversiones en Argentina, cuyo destino ahora tampoco está claro. Unas represas en la Patagonia que, según declaraciones de Alberto Fernández, implicaron una inversión de unos 5.000 millones de dólares. Esa pausa en las relaciones con China se suma además al rechazo de ingresar en los BRICS, que ya oficializaron, es decir, también se cierran ellos mismos las puertas al nuevo Banco de Desarrollo, que a ver, si aquí hubiera un planteamiento, digamos, soberanista, de soberanía nacional, de decir, no queremos vender el país a los chinos, pero tampoco a los yanquis, ni a los ingleses, ni a los rusos, ni a ninguna potencia, se trataría de otra cosa, pero no es eso. Aquí se trata de echar por tierra las relaciones con uno de los principales socios que tenía Argentina, pero para quedar subordinado únicamente a los Estados Unidos. ¿Y a cambio de qué exactamente? Qué preguntas, mano. A cambio de la libertad, evidentemente, y a cambio de 300 panes dulces que le regaló la oficina comercial de Taiwán en Argentina a los más necesitados. Esto no es broma. En un episodio bien desconcertante a finales de diciembre, el diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, compartió en su cuenta de Twitter una foto con la representante comercial y cultural de Taipei, presumiendo de las 300 cajas navideñas que le entregó Taiwán para repartir en la provincia, en un país con un 40% de la población sumida en la pobreza. Pues muy bien. 25.000 millones de dólares de intercambio comercial con China, inversiones millonarias en infraestructuras energéticas, unos 18.000 millones de dólares de swap para el Banco Central a cambio ¿de qué? De 300 cajas navideñas. Todo sea por la libertad, big deal, todo un chollo. Es como un batisterio romano, ¿a quién no le va a gustar? Pues parece que al ministro de Finanzas, Luis Caputo, no le gusta mucho. Será todo un experto en endeudar a la población, pero sabrá contar los numeritos. Y se ve que al ministro de Finanzas los numeritos no le cuadran, no ve el big deal en todo ello. Es por eso que crecen tensiones en el seno del gobierno, precisamente por la desconexión de la canciller Diana Mondino y su visión diplomática de la agenda económica. Informa el portal La Política Online, citando sus fuentes, que hay toda una interna entre el equipo de Luis Caputo y la Cancillería, porque el ministro de Economía es partidario de usar el swap chino para pagarle al FMI. Hombre, al serial killer endeudador le da bastante igual endeudarse con el mundo libre que endeudarse con los comunistas. Esto hace que cualquiera se acerque ¿a quién? Pues a quien te presta dinero. Por eso ya se habla de una grieta dentro del gobierno. Parece que el ala macrista apuesta a por un candidato propio para la Cancillería porque Mondino genera quilombos, cito literal. Y razón no les falta en este caso a los macristas. La señora que empezó comparando a los gays con gente con piojos responsabilizó del drama de Ecuador, atención, a unos supuestos grupos socialistas que solamente están en su cabeza. Se refiere a las bandas vinculadas al narco y que parece estar recibiendo delegaciones de países no reconocidos, atención, teniendo la propia Argentina una importante disputa territorial no resuelta. Todo ello siendo canciller. La verdad es que promete esta señora. Sería todo muy divertido si no fuera tan dramático para el pueblo argentino. Veremos qué más nos depara este faro de la libertad. Gracias, Ina. Una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea. Digamos, el programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita
para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo. Bueno, ahí nos acompaña en la base Lilith Bestringe, es diputada de Podemos, es secretaria de organización del partido. Lilith, muchas gracias por atender a la base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de veros y de escucharos. Lilith, ¿por qué no ha habido acuerdo para sacar adelante el famoso decreto del que todo el mundo habla hoy? Pues yo creo que no ha habido acuerdo por dos cuestiones. Primero, una cuestión más de fondo, ¿no? de desacuerdo político, que es que Podemos no estaba de acuerdo con ese recorte que planteaba el Real Decreto Ley del subsidio de desempleo para las personas mayores de 52 años y, en segundo lugar, por un desacuerdo, digamos, en la forma. En lo que tiene que ver con el fondo, que yo creo que es lo más importante, que es ese desacuerdo político, el 60% de las personas electoras que reciben este subsidio por desempleo son personas mayores de 52 años. Y estas personas quedaban desprotegidas con el recorte que planteaba ese decreto. Podemos dijo desde el principio, desde hace semanas, de hecho, que nuestra posición era pública. Podemos quiere votar a favor de ese Real Decreto Ley, pero no va a apoyar en ningún caso un recorte, y más concretamente un recorte a ese 60% de las personas que reciben ese subsidio, ¿no? Y entonces dijimos, estamos dispuestos a negociar. En segundo lugar, por una cuestión más de forma, que la habéis un poco como adelantado, muy bien explicada en las intervenciones que habéis hecho antes, ayer en el Congreso o en el Senado se votaban varias cosas, ¿no? Se votaban 3 reales decretos, se votaba también los objetivos de estabilidad presupuestaria, se votaba también el plan de estabilidad presupuestaria, la ley de amnistía, y es cierto que en los 3 reales decretos que se votaban, que era uno de hitos europeos, otro de escudo social, ¿no? Y el subsidio por desempleo, se planteaba un poco esta estrategia del gobierno de traerlo todo en una especie de totum revolutum y de tal manera que te haga un trágala y además te meto cosas de tapadillo, como el recorte que incluía este Real Decreto del subsidio de desempleo. En esos 3 reales decretos, Podemos votó a favor de 2 de ellos y en contra de 1 de ellos. En los 2 primeros pudimos negociar y pudo haber conversaciones sobre el contenido político de esos reales decretos ley, como hubo con tantas otras organizaciones. En el tercero, sencillamente fue posible y, por tanto, como no nos parecía que fuese un real decreto que asegurase más derechos, sino que recortaba, y no está nuestro país para recortes, pues decidimos no apoyarlo. Dina. Buenas tardes, diputada. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer el Gobierno ahora ante esta situación? Pues es muy sencillo. Puede convocar de manera inmediata y rapidísima y urgentísima un Consejo de Ministros extraordinario, volver a traer el Real Decreto sin el recorte a la Cámara y Podemos votará a favor. Además, hay una cosa que también habéis explicado muy bien, que es que en cualquier caso, con este Real Decreto Ley aprobado, no entraba en vigor, no empezaba a recibirse ese subsidio por desempleo hasta el mes de junio. Estamos en el mes de enero, quedan 5 meses hasta junio y, por tanto, a mí no duda que algo de sobra para poder hablar con todos los actores políticos, poder hacer su trabajo, que es armar esos números y esa mayoría para poder aprobar un Real Decreto Ley que es importante para las personas que tienen que percibir este subsidio por desempleo, todas y en beneficio y a favor de todas. Por lo que estamos diciendo es que había una bajada de la cotización progresiva, que había un recorte en las cotizaciones, y nosotros lo que creemos es que el deber del Estado es garantizar la protección de todas las personas, ¿no? Y que todas las personas trabajadoras o en situación de desempleo aseguren que están bueno, pues protegidas por el Estado, simplemente. Manu. Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Contábamos durante el programa que ya a finales de diciembre había contenidos en la prensa que hablaban del recorte que había colado Calviño en ese decreto. Ayer El País y otros medios reconocieron que ese recorte existía, pero entre una cosa y la otra, por el camino, ha habido muchos periodistas y muchos medios supuestamente progresistas también que han negado que ese recorte existiera. ¿Cómo se ha vivido, digamos, cómo se ha visto desde dentro del partido y de los diputados y diputadas del Congreso, bueno, pues ese discurso que se ha desplegado durante tantos días en la prensa y que también, en mi opinión, bueno, causaba confusión en la población, ¿no? Yo lo primero les diría que se pongan de acuerdo, porque efectivamente en las 48 horas previas a la votación del Real Decreto Ley era una situación de esquizofrenia total y absoluta, ¿no? Además, con todo tipo de utilización de eufemismos para la descripción de lo que era un recorte, una bajada de la cotización masiva. Recordaba un poco a los mejores momentos, ¿no? Estos de como tuvimos en nuestro país, que se llama movilidad exterior. En realidad no es migración de personas jóvenes en paro en nuestro país. En lugar de crisis económica tenemos que llamarlo crecimiento negativo.
Bueno, pues luego todos vimos cómo pasada la votación del Real Decreto Ley fueron apareciendo voces de esos medios de comunicación diciendo que efectivamente había un recorte. Nosotros somos bastante rigurosos en el análisis y en el estudio de los reales decretos ley que van a las cámaras. Entendemos que es nuestro trabajo y que hay que analizarlos, entenderlos bien. Los vemos con expertos, con economistas, con personas que saben de derecho laboral. Creo que es la tarea de cualquier organización política asegurarse, ¿no?, de lo que vas a defender. Buenas tardes, Lilith. Saliendo un poco de España, eres medio francesa, te quería preguntar cómo ves el avance de la ultraderecha en Argentina y en América Latina en general. Lo veo mal. Antes habéis enseñado un tuit de Ana Pardo de Vera, ¿no?, que era como el ojo que viene el lobo. Yo creo que si hay dos países en los que la estrategia de la izquierda ha demostrado que el ojo que viene el lobo, refiriéndose a la extrema derecha, no ha funcionado en esas estrategias que han desplegado las izquierdas, o bien de gobierno o oposición, son Francia y Argentina. Por ejemplo, en Francia, que es lo que conozco mejor, ahora mismo la situación es que el Frente Nacional o Rassemblement National, ¿no?, el partido de Le Pen, es en las encuestas primera fuerza a las elecciones europeas, y que no sé si habéis visto que en las últimas horas el presidente del gobierno, Macron, ha forzado la dimisión, digamos, de su primera ministra y colocado a el que fue ministro de Educación y que ahora es su primer ministro, Attal, un poco como en una estrategia que en Francia se entiende como que Macron está dando por perdidas las elecciones de 2027, asumiendo que va a gobernar Le Pen y preparándose él para lo que pueda pasar después, ¿no? Yo creo que la situación en Argentina con Milei, pues la hemos seguido y la hemos visto todos desde aquí, ¿no? Y es una situación preocupante. Yo creo que es la vuelta al neoliberalismo más extremo, ¿no?, con todas las primeras medidas que ha tenido el arranque de gobierno. Y también un poco quizá lo más significativo, que es ya es muy evidente, ¿no?, pero que es lo más visual, es que su lema de campaña pues ha quedado en eso, ¿no?, en un lema de campaña, porque era toda una supuesta estrategia política contra la casta. Ha terminado demostrándose que la casta le ha apoyado para ser presidente, esa casta económica o esa élite más económica le ha apoyado siendo presidente. Y luego Grabois dijo el otro día una cosa que yo creo que lo explicaba muy bien, que era que desde que gobierna, Milei ha puesto en marcha medidas para, digamos, joderle la vida, porque lo ha dicho más, creo, en estos términos, a casi todos los sectores de la sociedad, pero luego también ha puesto en marcha medidas para bofetear todos los principios esenciales de cada ideología, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener unos años de gobierno en Argentina, diles, y complicados, que no le deseo a ningún país, y espero que en Argentina puedan acabar pronto. Lilith Bestringe, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotros, un placer. Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un viejo tema de Carlos Puebla, 5 puntos de la dignidad. Hasta la semana que viene.